Me echaron de casa a los 17 con solo $12 y una bolsa de basura. Ahora mi familia quiere vivir en mi casa de $750,000 después de años de silencio y mentiras. Tenía 17 años cuando mi padre me dijo que no estaba hecho para el éxito. No fue un insulto dicho en un arrebato. Lo dijo con calma, como si me hiciera un favor. Como si cuanto antes aceptara mi lugar en la familia, más fácil sería la vida para todos. Eres el repuesto, dijo sin ni siquiera levantar la vista del periódico. Tu hermano es el heredero. Tú solo eres sobrante. Creo que en ese momento algo se grabó a fuego dentro de mí. Crecí sintiéndome como un personaje secundario en la historia de otro. Mi hermano mayor, Nathan, era el hijo dorado, el atleta estrella, el estudiante del cuadro de honor, el favorito de la familia. Tenía un dormitorio con vista al lago, un coche nuevo el día que cumplió 16 años y un padre que lo llamaba campeón, incluso cuando metía la pata. Yo, en cambio, recibía ropa usada, miradas desconfiadas y sermones por existir demasiado fuerte. Al principio pensé que el problema era yo. Me esforcé más, conseguí un trabajo a los 15 años, mantuve buenas calificaciones e incluso empecé a darle clases de matemáticas a Nathan cuando empezó a reprobar. Pero nada cambió. Mi mamá me llamaba vago si yo dormía hasta tarde los domingos, aunque yo hubiera cerrado tarde en el restaurante. Mi papá decía que no tenía ambición cuando mencioné que quería ir a una escuela de cocina en vez de a la universidad. Y Nathan, él solo sonreía con suficiencia cada vez que me atacaban, como si disfrutara en silencio cada puñalada. Las cosas empeoraron el verano antes de mi último año de secundaria. Nathan chocó su coche después de una fiesta, lo destrozó por completo mientras conducía borracho. Fui yo quien lo encontró llorando en el garaje, sangrando por la frente, suplicándome que no se lo dijera a mamá y papá. No lo hice, me eché la culpa. Les dije que había tomado el coche sin permiso, que entré en pánico y salí huyendo. Pensé que al menos eso me ganaría un poco de respeto, que verían que era capaz de lealtad, de proteger a la familia. En vez de eso, me echaron. Mi papá ni siquiera gritó, solo señaló la puerta y dijo, empaca tus cosas, ya has avergonzado bastante a esta familia. Esa noche dormí en una parada de autobús a 2 cuadras de casa. A la mañana siguiente, volví a buscar mi mochila escolar del porche y encontré una bolsa de basura con mi ropa y una nota que decía, ahora estás solo, aprende algo de esto. Nadie se preocupó por mí, ni una sola vez. Mi mamá le decía a la gente de la iglesia que yo había elegido las calles por ser rebelde. 2 semanas después, Nathan se fue de vacaciones a Florida y subía selfies en la playa como si nada hubiera pasado. Me mantuve vivo trabajando turnos dobles en una tienda de conveniencia, durmiendo en la trastienda sobre un cartón cuando el gerente no miraba. Pero lo peor no fue el hambre ni el frío, fue el silencio. Ningún cumpleaños, ni una tarjeta de Navidad, ni un simple ¿cómo estás? Era como si nunca hubiera existido. Así pasaron 3 años. Solo después de obtener mi título técnico en administración en la universidad comunitaria, de mudarme a 3 pueblos de distancia y de construir desde cero un pequeño negocio de marketing freelance con el Wi-Fi de la biblioteca, empecé a sentir que, tal vez, solo tal vez, me había liberado de ellos. Hasta el mes pasado. Recibí un mensaje de mi madre. Una sola línea. ¿Ese es el tuyo en el cartel publicitario de la Ruta 9? Sí, era yo. La Cámara de Comercio local me había destacado como joven emprendedor después de ayudar a varias tiendas locales a triplicar sus ventas en línea durante la pandemia. No era gran cosa en el gran esquema de las cosas, pero para mí era todo. Era la prueba de que no era un repuesto, de que era más que una sombra. 2 horas después, mi papá llamó. No contesté. Luego llegaron los mensajes de voz de Nathan, de primos, tíos, abuelos, gente con la que no hablaba hacía años. De pronto, todos eran cálidos, solidarios, curiosos por saber cómo estaba. No respondí. Todavía no.
Porque lo sabía, simplemente lo sabía. No habían cambiado. Solo me buscaban porque vieron que tenía algo que querían. Y efectivamente, al día siguiente mi mamá volvió a llamar. Esta vez dejó un mensaje. Estamos pasando por un momento difícil. Nathan y su esposa podrían perder su apartamento. Nos preguntábamos si todavía tenías esa habitación de sobra de la que solías hablar. Me reí en voz alta, porque esa habitación de sobra no existía. Yo había comprado toda la casa y la pagué al contado. No respondí al mensaje, ni ese día, ni al siguiente, ni siquiera cuando mi tía Janice me escribió en Facebook. ¿Sabes? Significaría mucho para la familia que dieras un paso adelante ahora. ¿A un paso adelante? Casi me atraganto con mi café. ¿Dónde estaban cuando dormía bajo un techo de autobús, tía Jan? Es fácil como la gente le encanta usar la palabra familia como si fuera una tarjeta para salir de la cárcel gratis, como si la sangre borrara todo lo que hicieron o dejaron de hacer. No los bloqueé. No hice una publicación airada, solo guardé silencio. Pero al parecer, el silencio no fue suficiente. La siguiente semana, al regresar de una reunión con un cliente, vi un coche familiar estacionado frente a mi casa. Un Honda Civic plateado, el mismo que mis papás usaban de manejar. Lo miré durante 5 minutos antes de siquiera entrar al garaje. No había duda. Y efectivamente, en mi porche estaba mi madre, sentada con un topper con lo que supuse era un pan de plátano cargado de culpa. Se levantó cuando salí del coche. ¡Ay, Dios mío, te ves tan bien!, dijo con los brazos abiertos. No la abracé. La miré como una extraña. Porque eso era. ¿Mamá?, dije en voz baja. ¿Por qué estás aquí? Tuvo el descaro de sonreír como si fuera una visita casual. Quise verte. Ha pasado mucho tiempo. Pensé que podríamos hablar, ponernos al día. Me apoyé en el marco de la puerta y no me moví. ¿Nathan está bien?, pregunté. Su rostro titubeó. Ahí estaba. La razón. La verdadera razón. No era amor, no era arrepentimiento, ni siquiera una disculpa a medias. Él y Alisa perdieron el apartamento. Se atrasaron con la renta, el bebé viene en camino. Solo necesitan un lugar por un tiempo hasta que se recuperen. Mi papá pensó que podríamos quedarnos todos aquí, unos meses. Casi me río. Me echaron con una bolsa de basura y una nota. Les dije somboqué sobre rogué de que me escucharan y me dijeron que aprendiera algo de esto. ¿Y ahora quieren que les entregue mi paz, mi hogar, por el hijo por el que me tiraron a la basura? Parpadeó como si lo hubiera bofeteado. Era complicado en ese momento. Solo hacíamos lo que creíamos justo. No, la interrumpí. Hacían lo más fácil. Creyeron lo que Nathan dijo porque les simplificaba la vida. No les importaba si arruinaba la mía. Hubo silencio. Por primera vez vi algo parecido a vergüenza en sus ojos. Luego vino la defensiva. Bueno, no sabíamos cómo iban a salir las cosas. Claramente te ha ido bien, así que quizás no fue tan malo al final. Ahí estaba. Me abandonaron y ahora querían que les diera crédito por ello. No vas a entrar, dije con firmeza. Y dile a papá, a Nathan y a todos los demás que esta casa no tiene ninguna habitación de sobra. Abrió la boca, probablemente para suplicar o manipularme con culpa, pero yo estaba girando la perilla de la puerta. Entonces lo dijo. Está siendo egoísta. Me detuve. Me di la vuelta, la miré a los ojos y sonreí. No, mamá. Solo he dejado de ser útil para gente que solo recuerda que existo cuando necesitan algo. Cerré la puerta. No volvió a tocar. Esa noche no pude dormir. Pensé en todo. El peso de lo sucedido, la descarada de aparecer aquí, pedir ayuda y actuar como si fuéramos familia después de lo que hicieron. Por un momento sentí culpa.
ese viejo y familiar dolor. ¿Y si ahora soy el malo? Pero recordé la mirada de mi madre en la oficina del director cuando Nathan mintió diciendo que yo lo había golpeado. Recordé cómo lloró por él y nunca, ni una sola vez, me miró con fe, con amor, ni siquiera con curiosidad, solo con decepción. Recordé cómo me sacaron a rastras de mi escuela, cómo me expulsaron de mi propia casa. Recordé el silencio. No les debía nada. Aún así, no había terminado. Porque una parte de mí no quería venganza. Quería responsabilidad. Así que redacté un mensaje, no para ellos, sino para mi familia extendida. Primos, tíos, tías, gente que había escuchado su versión de los hechos durante años. Gente que pensaba que yo era problemático, rebelde, violento. Les conté todo. El accidente del coche, mi falsa confesión, la bolsa de basura en el porche, los años de silencio, la visita con el topper. Incluso adjunté una captura del mensaje que Nathan me había enviado años atrás, donde se jactaba de lo fácil que había sido deshacerse de mí. Lo envié. Y por primera vez, no sentí miedo. El mensaje tardó 1 hora en extenderse por el grupo familiar. Hacía años que lo tenía silenciado, pero de pronto mi teléfono no paraba de vibrar. Tía Marie. ¿Esto es real? Nunca supe que te pasó esto. Tío Leo. Tus padres dijeron que te fuiste, que andabas en drogas. Prima Denise. Siempre me pregunté por qué desapareciste. Lo siento tanto. Ese mensaje de Nathan es repugnante. Uno tras otro llegaron mensajes de simpatía, sorpresa, culpa. Algunos torpes, incómodos, más preocupados por su propia vergüenza que por mi dolor. Pero no me importó. No lo escribí por lástima. Lo escribí por la verdad. Entonces apareció un nombre que no esperaba en mi bandeja de entrada. Alisa, la esposa de Nathan. Lo siento muchísimo. No tenía idea. Él me dijo que eras inestable y violento, que tu abuela te acogió después de que agredieras a tu madre. Me siento enferma. Miré su mensaje largo rato sin saber cómo responder. Volvió a escribir. Lo dejé anoche. Al parecer, le había leído el correo en voz alta a Nathan. Primero se rió, luego se puso a la defensiva, después furioso. Le arrebató el teléfono, intentó borrarlo y le gritó que era ingenua. Alisa, embarazada de 7 meses y por fin cansada de ser manipulada, hizo una maleta y se fue a casa de sus hermanas. Dijo que mi mensaje fue la gota que colmó los vasos, que vio el patrón y supo que su bebé merecía algo mejor. No me regodé, solo le escribí. Hiciste lo correcto. Pensé que ahí terminaría todo, pero a Nathan nunca le gustó quedar expuesto. 3 días después, salía de mi cafetería favorita cuando alguien gritó mi nombre. Me giré. Era él, Nathan. Parecía una sombra de lo que fue. Sin afeitar, ojos hundidos, usando la misma chaqueta de la escuela desde secundaria como si aún se aferrara al último momento en que alguien lo consideraba importante. ¿Crees que ahora eres mejor que yo?, escupió. No respondí. Se acercó demasiado. Siempre jugaste a ser la víctima, incluso ahora. ¿Qué? ¿Quieres que todos sientan lástima? ¿Crees que a alguien le importa tu patética historia? Olía a cerveza barata. Mentiste, dije, calmado, en voz baja. Sí, rió, amargo y cortante. ¿Y qué? Sobreviviste, ¿no? Tienes tu casa grande y tu cartelito, así que deja de lloriquear. Había tantas cosas que quería decirle. Quería gritar, quería enumerar cada noche que lloré hasta dormirme, cada cumpleaños solo, cada vez que dudé de mi valor por su culpa. Pero no lo hice. Porque eso era lo que quería, un espectáculo. Así que lo rodé, abrí la puerta de mi coche y dije una sola cosa.
Mentiste. Yo prosperé. Y ahora tendrás que vivir con eso. Lo dejé ahí, parado en el estacionamiento. Esa noche cené con mi abuela. Ella fue la única que nunca necesitó pruebas. Le conté todo. El correo, los mensajes, el encuentro con Nathan. Escuchó en silencio, con las manos cruzadas sobre el regazo, asintiendo de vez en cuando. Cuando terminó, me tomó la mano y dijo, ¿lo hiciste bien? Eso fue todo lo que necesité. Una semana después, recibí una carta certificada del abogado de mis padres. Al parecer, consideraban iniciar un proceso por difamación por mi correo a la familia. Me reí a carcajadas. Mi propio abogado, sí, finalmente me contraté uno, me dijo que me relajara. Sus acusaciones eran infundadas, amenazas vacías, la evidencia adjunta, especialmente la admisión escrita de Nathan, los enterraría. Nunca volví a saber de su abogado. Se callaron de nuevo. Supongo que cuando dejas de ser útil, desapareces. Fue entonces cuando decidí hacer algo que no hacía desde hace años. Enmarqué la nota que me dejaron con la bolsa de basura aquella noche. Ahora estás solo. Aprende algo de esto. Ahora cuelga en mi oficina, justo al lado de mi premio de la Cámara de Comercio. Algunos enmarcan sus diplomas. Yo enmarqué una advertencia y la convertí en una promesa. Repuesto. Así me llamó. Solo un repuesto. Un fantasma en la foto familiar. Una silla vacía en la cena. Un nombre apenas susurrado, a menos que viniera seguido de ¿qué le pasa a ese? Pero ¿saben cuál es la parte más cruel de ser un repuesto? Las piezas de repuesto se reciclan, y eso fue exactamente lo que intentaron hacer. Reciclarme. Empezó de nuevo con un golpe. No un mensaje de voz, no un texto, no otro coche en la calle. Un golpe en mi puerta. Justo al anochecer. Casi no abro, pero algo en mí necesitaba hacerlo. Cuando abrí, no vi a mi padre. Vi a un hombre encogido dentro de su propio cuerpo. Desapareció la voz brusca, la superioridad. Estaba ahí, con un suéter raído, sosteniendo un embole. No una carta, sino un fajo de papeles. Estoy firmando la casa a tu nombre, dijo, sin mirarme. Tu abuela dijo que te la merecías más que ninguno de nosotros. Mi abuela. Ahí supe que algo andaba mal. Está enferma, añadió, mirándome por fin. Cáncer. Estadio 4. Nos sentamos en silencio en mi porche, el mismo porche donde mi madre alguna vez suplicó una habitación de sobra. No quería decírtelo. Decía que te distraería de tu trabajo. Decía que estaba orgullosa. Orgullosa. Esa palabra me golpeó más fuerte que cualquier otra cosa que pudiera haber dicho. Miré el jardín que ella me ayudó a construir la primavera pasada. Lavanda, romero, caléndulas. Lo llamaba su oración viva. Aún veía sus guantes olvidados colgando de la cerca. Tragué mi angre. Porque ya no se trataba de ellos. Se trataba de ella. Falleció 3 semanas después. En casa. Mi casa. La que ellos dijeron que no merecía. Le sostuve la mano mientras su respiración se volvía más tenue. No tenía miedo. Solo dijo, prométeme que plantarás algo nuevo cada primavera.
Así es como se empieza de nuevo. Y entonces se fue. Pero no antes de darme su último regalo. Una verdad que nunca esperé. La encontré en una cajita de madera bajo su cama, sellada con una letra. Su letra, inclinada, ordenada, inconfundible. Para la nieta que nunca vieron. Dentro había un fajo de entradas de diario, papeles amarillentos con fechas de cuando tenía 9 años, 11, 14 años, edades que intenté olvidar. Había escrito todo. Mis cumpleaños ignorados, los moretones, las mentiras, cómo Nathan orquestaba cada acusación, cómo mi madre me llamaba un error cuando creía que nadie le escuchaba. Pruebas. Lo había documentado todo. Y en el fondo de la caja, una escritura de transferencia de su casa. Ya notarizada, ya firmada. Me había nombrado su única heredera. No lloré, no porque no estuviera destrozado, sino porque su último acto no fue de tristeza, fue de justicia. Había reescrito nuestro legado. El funeral fue pequeño. Lo hice así a propósito, sin invitación abierta, sin circo familiar. Solo personas que sabía que respetarían el silencio y no intentarían reescribir la historia. Pero claro, ellos vinieron igual. Natán y mi madre, vestidos de negro como si eso pudiera ocultar algo, al margen de la multitud, esperando su momento para colarse. Después de la oración final, mi madre se acercó. No lloraba, solo miró el jardín, la casa, la comunidad de amigos y colegas que me rodeaban, gente que me eligió. Entonces preguntó, ¿es verdad? ¿Te dejó todo a ti? La miré a los ojos y dije la única cosa que siempre me negó. Sí. Esa noche dejaron una carta en mi puerta. Impresa, formal, fría. Una solicitud de alojamiento temporal para sanar y transicionar. Decían que querían vivir en la casa. Su casa, la misma casa en la que la abandonaron cuando ella me acogió. Me senté largo rato y luego le respondí. Estimado señor y señora Turner, gracias por su interés en alojarse en la residencia ubicada en el 49 de Maplewood Lane. En este momento todas las habitaciones están ocupadas por paz, silencio, dignidad y el aroma tan esperado de lavanda. Por lo tanto, no podemos acadavar a invitados que abandonaron estos valores en el pasado, que encuentren refugio en las estructuras que construyeron con sus propias decisiones. Por favor, ya no desesperen más. Se volvió viral porque la publiqué. Y por primera vez, conté mi propia historia. Sin ediciones, sin vergüenza, sin venganza. Solo la verdad sin filtro. La gente la compartió, la recreó, me escribió. No por el drama, sino por el alivio. Porque no estaba solo. Hay tantos de nosotros, tantos repuestos, que en realidad éramos todo el maldito motor. Hoy caminé por el jardín de mi abuela y planté algo nuevo. Como le prometí, un rosal blanco llamado Renacimiento. Y esta vez, la historia no termina con el exilio ni la ira. Termina con raíces. Porque yo no soy un repuesto. Soy la semilla que sobrevivió.